Hola, buenas tardes. El día de hoy les voy a mostrar lo que viene siendo el método paso a paso mínimo de esta función que tenemos aquí. Esta la vamos a hacer tanto en el máximo como en cascada más adelante. Entonces, lo primero que tenemos que ver en nuestra función es de que para hacer el paso a paso mínimo no podemos juntar dos letras o dos movimientos de las mismas letras. Es decir, no podemos juntar si aquí tuviéramos A más, A menos, no lo podemos juntar en un mismo grupo. En este caso, A más, B más entran en un grupo porque aquí, a partir de aquí tenemos A menos, C más y aquí tenemos C menos, entonces A menos y C más serían otro grupo, C menos y B menos serían otro grupo. Entonces los dividimos y esta sería la estructura principal que tendremos que hacer para empezar con el paso a paso mínimo, que es agrupar con la mínima cantidad de grupos. Entonces, ya que tengamos estos grupos definidos, ahora tenemos que hacer lo que viene siendo los sensores de cambio de fase. Son aquellos que están dentro de los grupos, es decir, que antes de hacer un movimiento de un cilindro a otro, se hace un cambio interno dentro del grupo. Por ejemplo, en A más, cuando A más sale, eso significaría que estaríamos, si vemos por ejemplo los finales de carrera, comprendiendo que 0 es el inicio y 1 es el final, entonces como A más sale, estaríamos que el cilindro anterior, para pasar de A más a B más, A más a B más, tendríamos que tener principalmente afuera A. Ahora vamos al segundo grupo, B más, ahorita vamos a ver lo de cambio de grupo, hasta ahí. Vamos al siguiente grupo, tenemos que, para pasar de A menos a C más, tenemos que considerar que el cilindro A está en el retorno, o sea, está en el inicio. Antes de pasar a C más, tenemos que regresar al cilindro A, entonces estaremos en A0. En el tercer grupo tenemos que, para pasar de C menos a B menos, tenemos que estar en lo que viene siendo C0, o sea, el cilindro debe de estar retraído dentro de los cambios de fase. Ahora, los sensores de grupo, esos son los que yo puse como 15 con la línea en diagonal, y esos están un poco más sencillos porque nada más tenemos que ver antes de la diagonal qué es lo que nos está pidiendo para pasar al siguiente grupo. Entonces, como podemos ver, el primer grupo acaba finalizando en B más, o sea, eso significa que nuestro cilindro B está en el final de carrera, está extendido. Pasamos al siguiente grupo. Para pasar del segundo al tercero, tenemos que tener el cilindro C extendido. O sea, estamos afuera, se retrae y ya podemos empezar con el tercer grupo. Esa es la definición de cómo empezar con la metodología del paso a paso mínimo. Si fuera paso a paso máximo, tendríamos que dividirlo todo por sensores de cambio de grupo, porque tendríamos aquí A más diagonal, para pasar del primer grupo al segundo grupo sería A1, del segundo al tercero de B más A menos sería B1. En este caso, como estamos utilizando el mínimo, tenemos un mínimo de grupos que es 3, y nuestros sensores de cambio de grupo se ven identificados con el número de grupos que haya menos 1. Igual para futuros problemas que puedas tener, y para finalizar del tercer grupo y reiniciar al primer grupo, aquí tenemos que B menos se retrae, es decir que estamos en B0. Esta, si tú quieres, como quien dice, que el ciclo sea indefinidamente repetido, o sea, que se siga repitiendo constantemente. En este caso vamos a ocupar cilindros a doble efecto y vamos a tenerles su respectiva válvula 5.2. Te voy a agarrar esta y aquí dentro vamos a modificar los parámetros. Yo, por ejemplo, la voy a dejar pilotada y que el retorno sea igual piloto. Nada más aquí le tengo que quitar lo del retorno. Posiciono mi cilindro, hago las respectivas conexiones y aquí, antes de
ni siquiera ponerle las marcas, voy a copiarlo unas 3 veces en nuestro cilindro. Y para configurar los finales de inicio de carrera, le doy doble clic al cilindro, voy a ponerle una marca. Este va a ser el cilindro A. Las etiquetas de accionamiento de final e inicio de carrera, A0 lo voy a poner de 0 a 5 y A1 lo voy a poner de 95 a 100. Por lo regular se recomienda que sean distancias muy cortas, pero yo por lo general lo pongo así con una diferencia de 5. Hacemos lo mismo con el siguiente. Y ya tendríamos ahorita definido tan siquiera los cilindros. No hemos implementado todavía el método. Todo este recuadro que tenemos aquí se le denomina etapa de potencia. Ahora bien, vamos a empezar con la etapa de control. Antes de empezar con la etapa de control, vamos a alimentar nuestras válvulas, porque estas son, aunque se accionen con la metodología que ahorita vamos a ver, tienen que estar alimentadas con aire. Vamos a hacer una alimentación y estas traten de dejarlas lo más fuera posible para evitar de que se hagan entrecruces. Ahora tenemos que hacer lo que vienen siendo nuestros puntos para tener nuestras líneas de alimentación, que por lo regular de aquí vamos a seleccionar estos 2 puntos, copiamos y pegamos y ya tenemos lo que viene siendo una línea de conexión. Líneas de conexión ocupamos porque se ocupan tantas líneas requieras por tantos grupos que tengas. Entonces en este caso tengo 3 grupos, voy a requerir 3. Ponerle una nota para tener un orden. Vamos a ponerle G de grupo y el número del grupo. Ya tenemos nuestras líneas. Ahora lo que tenemos que hacer es configurar nuestros sensores de final de carrera. Nuestros sensores de final de carrera son válvulas 3.2 y esta válvula 3.2 tiene que ser de mecánico y le vamos a poner que sea por rodillo. Vamos a ponerle un retorno por muelle. Vamos a copiarla cuantas acciones tenemos. En este caso tenemos 5 sin considerar la última, entonces voy a copiarla unas 5 veces y a cada una tengo que ponerle su nota: A0, A1, B1 y C1. En este caso no ocupamos B0, ocupamos C1, entonces este lo voy a poner acá para ponerle C1. Y ahora sí ya tendremos definidos los sensores de cada cilindro. Ahora lo que tendríamos que conectar es separar los sensores de cambio de fase con los de grupo. Los de cambio de fase, que son los de la parte de arriba, se van a quedar arriba de nuestras líneas. Ya que tengamos estas así agrupadas, ahora vamos a ir a la parte de control de abajo de nuestras válvulas direccionales. Para ello vamos a poner lo que viene siendo una ANT y una válvula 3.2 normalmente pilotada. Vamos a configurar la válvula y esta la tenemos que conectar aquí. Ahora bien, tenemos que copiarla 2 veces. En sí tenemos que tener 3, pero la última, esta debe ser normalmente abierta. La última, siempre la que viene siendo nuestra última condición del cambio de grupos, siempre debe estar normalmente abierta. Las demás deben estar normalmente cerradas. Bien, ya que tengamos eso, ahora yo voy a sacar, para hacer un control, una válvula 3.2 pulsada por botón, nada más para tener un accionamiento. Y vamos a conectar, ya tenemos nuestro inicio, sensores de cambio de grupo, sensores de cambio de fase, y vamos a empezar de abajo hacia arriba. El primero, para tener el sentido o el orden de conexiones, vamos a partir directamente de la válvula 3.2. Esta que va, recuerden, tenemos 3 por cada grupo. Tenemos que conectar la 3.2 a la primera línea, o sea, la primera válvula 3.2 a su grupo, luego la entrada o el retorno de pilotaje con la que vendría siendo la línea siguiente y nuestra válvula AND se iría al G03. Ahora bien, ¿cómo sirve esta lógica? Si vemos, nuestra válvula 3.2 se va a la línea G1, la vamos a denominar presente.
el futuro o el siguiente grupo que sigue es el G02, por eso va conectada al retorno de la 3.2. Y el pasado, el grupo que anteriormente debió de haberse accionado, que viene siendo el grupo G3, debe estar encontrada con la válvula. Y repetimos esta misma teoría: 3.2 con su presente, el futuro, el pasado, siguiendo la misma lógica. O sea, la 3.2 con su respectivo grupo, el retorno por el siguiente, y la válvula con el anterior grupo. De igual manera con el último, este se conecta a su presente. Como se dan cuenta, el futuro sería retornar al principio, y que es el pasado sería el grupo 2. Ahora vamos a conectar lo que viene siendo nuestras condiciones. La primera va con nuestra condición de arranque. La segunda, el grupo 2, va con el indicativo de cambio de grupo, con la C, con B1. El tercero es C1, y ya las tendríamos con 15 conectadas. Y nada más lo que nos faltaría es conectar las alimentaciones, tanto de las válvulas que tenemos de nuestro cambio en nuestro control y nuestros accionamientos. Ok, ahora ya que tenemos conectado nuestra fase de control, vamos a irnos a lo que teníamos de cambio de fase. Para el cambio de fase hay que entender el diagrama. Si nos damos cuenta, el cilindro A tiene que salir, entonces vamos a ir con esa misma lógica. Si nosotros al accionar el primer grupo que se enciende es el G1, entonces tendríamos que mandar aquí el cambio al G1, porque el G1 es el que nos define el accionamiento del cilindro A. Vamos a simularlo para ver si es cierto. Ahí como vemos, apenas salió porque se activó nuestra primera línea. Ahora vamos con el B. El B, para que salga, tuvo que haberse accionado a 1. Entonces ahora vamos a conectar el cambio a la 1. Cuando ahorita estás aquí afuera, apenas estamos en el grupo 1. Como estamos en el grupo 1, se acuerdan que pues el anterior se activa cuando la línea G1 está activa al grupo 1, que era este de aquí. Ahorita estamos en este grupo. Eso significa que estamos trabajando únicamente con la línea 1. Volvamos a lo mismo. G1 se activó y me dice va a salir A. Ya sale. No tenemos ninguna condición. Para que B1 salga, entra en juego A1, que se alimenta con la misma línea que tenemos aquí en G1. Ahora vamos con el siguiente grupo, que fue lo que yo me salté, que seguramente tal vez les va la atención de que digan, no, pues ¿cómo saltaste de grupo? Aquí estamos en el segundo grupo. La segunda línea se activó, entonces tenemos que regresar al cilindro A. Entonces para regresar, aquí vemos, no hay un sensor de cambio de fase. Se debe de activar la línea G2, y cuando G2 está activa, se retorna. Entonces G2 está activa y ya se retorna. Por eso se conectó el retorno a G2. C+, para que se haga el cambio, necesito el A0. El A0, en este caso, se conecta al cambio de la válvula. Y recordemos que esa misma, como estamos en la línea G2, la conectamos en G2 únicamente. Ya acabamos con este grupo, vamos con el tercero. Tercer grupo, tercera línea. Primer grupo, primera línea. Segundo grupo, segunda línea. Tercer grupo, tercera línea. Estamos con la última línea. Dice aquí, vas a retornar C. C, no tenemos ningún cambio de fase. Entonces el retorno se conecta al último grupo. Y para que B se retorne, necesitamos que entre en acción el 0, CO0, o sea, el sensor de retorno del cilindro C, porque ya regresó.
Entonces conectamos este al retorno, igual a la misma vía del mismo grupo. Y ya tendríamos lo que viene siendo el diagrama. Vamos a proceder a simularlo. Y para obtener una vista de diagrama, aquí en otro sacamos el diagrama de estado. Y aquí nada más arrastramos los cilindros y le damos una línea a cada cilindro para tener la identificación nada más. Y aquí le damos doble clic y por ejemplo, como no es tanto el avance, vamos a bajarlo con unos 8 segundos y vamos a poner que la línea sea más gruesa para que se pueda poder ver. Y aquí tenemos el cuadro. Lo voy a dejar aquí afuera aunque me marque error, que va a marcar error. Y obviamente aquí tengo un error porque se están entrecruzando las líneas, pero ahí afuera no hay tanto problema. Entonces ahora vamos a simular, nada más que para que se pueda ver mejor la simulación, vamos a meternos aquí opciones en simulación y aquí factor de ralentización vamos a aumentarlo para que se vea el video de manera más lenta. O sea, la simulación se va a ver más fluida. Entonces voy a activar. Sale A. B también. A retorna. Se sale. Se regresa. Y por último, B regresa. Y se ha acabado lo que viene siendo el programa. Ahora bien, ¿se acuerdan que teníamos aquí un V0? Este V0, aquí puedo copiar este y pegarlo acá. Podemos ponerlo como una condición de arranque. Como que una condición de arranque. Si nosotros quisiéramos que arrancara solo y solo sí cuando el circuito se encuentre inactivo, es decir, que no tenemos ni por un fallo de válvula o algún sensor que no esté trabajando, se pueda, como quien dice, maniobrar de manera segura. Por lo regular, lo que se hace aquí en nuestra primera válvula que tenemos aquí, se copia esta válvula y esta válvula la vamos a conectar aquí. Vamos a poner las válvulas que teníamos aquí, las pueden girar para que no les interfieran con otras conexiones, y estas las tienen que conectar directamente a la alimentación. Y estas también les voy a poner sus tapones porque no tienen sus tapones. Y esta la tenemos que conectar a la primera y esta a la segunda. ¿Y eso qué nos va a permitir? En este caso nos va a permitir de que, bajo la condición de que únicamente el último cilindro esté retornado, o sea que esté contraído, entre la simulación. Esa va a ser la única condición que tengamos para que podamos arrancar. Por ejemplo, aquí como podemos ver, si estuviera retraído, este estaría, aunque le estuviéramos picando, no podríamos arrancar el circuito porque está extendido y debemos de tenerlo retraído. Y esta es como nuestra condición de arranque. Más que porque la única que es control es el botón. Todo este sector que tenemos aquí es la condición de arranque. Entonces, ya teniendo nuestra condición de arranque fija, si le accionamos, tiene que hacer toda la secuencia de manera normal, sin ningún problema. Ahora bien, si nuestro problema sería que tú quieres que hagas el ciclo indefinidamente, esta válvula la conectaríamos directamente como activador, ya que dependemos únicamente del final de carrera.
y empezaría a arrancar nuestro sistema. En este caso, el sistema arrancaría indefinidamente porque no tenemos como tal un limitador. El único tal vez limitador que podríamos tener es ponerle en esta zona de aquí un botón para evitar el flujo de aire aunque este esté accionado. Esta, por ejemplo, ya se está repitiendo la segunda vez y lo va a hacer indefinida veces. Y sería todo para el paso a paso mínimo. Y para lo que viene siendo el máximo, en este caso vamos a trabajar únicamente con los grupos. Y como te das cuenta, tendríamos que tener más líneas. Tendríamos 6 líneas. Tendríamos 6 controles. Y no tendríamos lo que viene siendo cambios de fase, tendríamos únicamente puros cambios de grupo. Y es la misma metodología para hacer el paso a paso máximo.